5:27 de la tarde, seguimos en vivo desde Argumentos y conversando con Juan Carlos Vidal, abogado y también especialista en el tema de opinión pública y participación ciudadana, para hablar todo este tema de las primarias y cómo está el escenario. Desde el gobierno nacional se decía que esta dinámica, pues con irregularidades, pretende que la ganadora María Corina Machado pues busca empezar un diálogo de violencia, volver a las guarimbas, se busca desestabilizar. ¿A qué responde pues estos comentarios que se ha hecho desde el gobierno nacional y realmente cuál debería ser la actuación? Porque usted mencionaba que se debe ir a la moderación, actuar con sabiduría. ¿Cómo ve usted este panorama? Bueno, muy importante que se mantenga, que se haga práctica la moderación y la sabiduría. Uno tiene alguna oportunidad siempre de revisar estudios de opinión, incluso de distintas firmas. Coinciden en esto Data Analysis, pero también Delfos, pero también More Consulting, ¿no? Las tres firmas de opinión que hemos revisado y que han hecho estudios sobre la materia, que por cierto pronosticaban con mucha antelación un triunfo cómodo de María Corina, ¿no? Son los mismos estudios que decían hay una mayoría, al menos opositora, que está dispuesta a acompañarla, sí y solo si la ruta sea pacífica y la ruta sea electoral. Esto es un hallazgo interesantísimo, ¿no? Que quizás al que hay que subirle el volumen. La gente quiere un cambio, ¿no? 8 de cada 10 venezolanos quieren cambio. Incluso gente que se autodefine como oficialista está ganada un cambio, más allá de que vea el cambio desde distintos colores o con distintas interpretaciones, pero en lo que sí coincide casi la totalidad, de manera unánime el país, es que ese cambio tiene que ser pacífico, tiene que ser constitucional, tiene que ser electoral. De manera que cuando sugerimos moderación y sabiduría para entender el momento, es porque primero el juego no ha terminado, el juego apenas empieza, faltan al menos 11, 12 innings más, ¿no? Varias oportunidades de que cada quien vaya a batear, vaya a la ofensiva, ¿no? Eso es lo primero, pero lo segundo, que el país está convencido de que hoy mayoritariamente la salida es electoral. Si los líderes políticos logran entender eso, logran interpretarlo con sabiduría y con moderación, creo que le van a ahorrar a los venezolanos mucha tensión y muchos dolores de cabeza en estos próximos meses. Bien, y para avanzar a eso que usted mencionaba de ese tema pacífico, siempre entra el tema de las negociaciones, sí. El tema de estos acuerdos que, bueno, se retomaron ya luego de un año de haberse paralizado en el 2021, están otra vez el gobierno nacional y la oposición, la plataforma unitaria, conversando. ¿Qué actuaciones se deben seguir para que estos acuerdos continúen? Y no solo que continúen, sino que también se involucre al resto de la sociedad. Algunos analistas comentaban que aquí lo que se buscan son acuerdos políticos, que no está metido allí lo que quiere la sociedad venezolana, lo que quiere el maestro, lo que quiere el médico. Entonces, ¿cómo avanzar en ese tema de diálogo? Bueno, a ver, lo primero es que los acuerdos son tan necesarios, y eso hay que decírselo a la gente que nos escucha, ¿no? Y que nos ve, que los acuerdos son tan necesarios que nosotros hoy, tú y yo, estamos aquí hablando de la primaria gracias al acuerdo de Barbados. Porque si no hubiera habido acuerdo en Barbados, la primaria no se hubiera podido realizar. Sabemos que es muy fácil para el poder, a través de una sentencia del Supremo Tribunal de Justicia, a través de un acto administrativo, qué sé yo, del Consejo Nacional Electoral, a través de cualquier situación. De hecho, era muy fácil para el alto gobierno impedir que se llevara a cabo la primaria. Y sin embargo se permitió. Tú pudieras decir, bueno, pero en el centro electoral en la parroquia San Juan pareciera que hubo una situación que se robaron una caja con unas boletas y tal. Hechos muy aislados, ¿no? Si en 3.008 centros de votación, 5.400 y tantas mesas, pues sucedió en una o dos, en tres o en cuatro, pues fue un hecho aislado. La verdad es que el gobierno permitió la realización de la primaria. Eso no ocurre por casualidad, ¿no? Ni nada más por obra divina. Eso ocurre, entre otras cosas, porque se discutió en Barbados. De manera que la necesidad de que las conversaciones continúen son primordiales, son de vital importancia para el país. Yo escuché ayer al presidente de la Asamblea Nacional y probablemente lo que subrayé, lo que más me gustó
de todo su discurso fue cuando dijo la negociación de Barbados está más viva que nunca, que va a continuar. que va a continuar. Pueden haber diferencias naturales con cualquier otro venezolano, diferencias ideológicas, pero en el caso del presidente de la Asamblea Nacional, a mí me gustó que haya dicho eso, porque en el fondo, bueno, lo que está diciendo es, tenemos diferencias, no estamos de acuerdo como con la primaria, como pasó, probablemente nos hizo daño y tal, pero eso no va a ser motivo para que nos levantemos de la mesa, eso es importante. Hay que continuar, tienen que analizarse otros temas que están en la agenda, tú bien lo decías, el tema social, qué va a pasar con los maestros, qué va a pasar con los médicos, qué va a pasar con la dotación de los hospitales. Bueno, la verdad es que también ahora se han levantado buena parte de las sanciones, ¿no? Ya pareciera ahora sí, se han que un visto poco... resultados positivos. Exactamente. Pareciera que ya empiezan a, de alguna forma, los argumentos, como se llama el programa, ¿no? Para no decir excusas, las excusas que tenía un poco el Ejecutivo de las sanciones ya pierden... Ya no estarían ahí. Exactamente, ya pierden un poco de razón y es hora de pensar un poco en los venezolanos, es hora de pensar un poco en ajustar el sueldo mínimo, es hora de pensar un poco en la economía, porque bueno, la verdad es que venimos de un 2023 muy difícil desde el punto de vista económico, ese pequeño respiro que sintió la población venezolana a mediados del 2022 se perdió, fue, desde el punto de vista económico, fue un retroceso. Y bueno, estamos también, hay que decirlo, las puertas de una Navidad, ¿no? Culturalmente para nosotros es la época más importante del año y la gente necesita un respiro en lo económico, pero también necesita un respiro en lo político. Por eso que decíamos hace un rato en el corte anterior, que además de algunas medidas que se están produciendo a raíz de los acuerdos de Barbados, ojalá incluyamos también entonces en Barbados, retomar la moderación, retomar la sabiduría y que la gente pueda tener unas navidades no solo con un pequeño respiro económico, sino además con un poquito de tranquilidad emocional, ¿no? Bien, sin embargo, este clima con el tema de controversia, de llamado a decir que hay irregularidades en el proceso, ya desde el Departamento de Estados Unidos emitían un comunicado y decían, bueno, sí, hay que revisar los acuerdos y llamaban al gobierno nacional a evaluar esta situación. ¿Esto pudiese de alguna forma entonces poner un ambiente de tensión en este tema de las negociaciones, quizás poner... ya se levantaron unas sanciones, no sabemos qué próximas acciones tome Estados Unidos. ¿Cómo ve usted también ese panorama en el tema de negociaciones? Como venezolano aspiro que no se vean afectadas los acuerdos y los avances que se han llevado a cabo, ¿no? Que probablemente haya que incluir, ¿no? En los acuerdos, en las discusiones, en las mesas, algunos elementos adicionales, ¿no? A los que se tenían antes del 22 de octubre, creo que es válido. Creo que María Corina Machado, por ejemplo, como ganadora indiscutible de lo que sucedió el domingo, pues seguramente tendrá algo que decir, ¿no? Habrá que escucharla, habrá que agregar algunos elementos en la discusión. Los acuerdos no tienen que ser necesariamente color rosas, ¿no? Ni conversaciones de novios enamorados. Los acuerdos es discusión, es controversia, es diferencias, ¿no? Por eso, si se sientan en una mesa a dialogar para llegar a acuerdos, es porque hay diferencias, ¿no? En principio. De manera que el acuerdo debe continuar, no necesariamente tiene que ser bajo un clima rosa, zanahoria, paz y amor. Donde todo fluya. Donde todo fluya, pero sí tienen que conversar, decía Teodoro Pekov, uno de los políticos más importantes en nuestra Venezuela contemporánea, que la gente cuando tiene más diferencias es cuando más debe conversar, ¿no? Y cuando más molesta está es cuando más tiene que sentarse a conversar. Probablemente lo que sucedió el domingo agregue algunas realidades sobrevenidas a los acuerdos que se han venido llevando a cabo, pero para nada deben ser excusa ni argumento para continuar negociando y para continuar conversando. Sí, más bien sobre la mesa deben haber más argumentos para seguir en esas conversaciones, para seguir en ese tema de diálogo y que la gente pueda ver esos resultados que necesita y pidan y que también se vean involucrados en este proceso. Por otro lado, también es importante evaluar el tema de los jóvenes. Usted comentaba en su red social que ve como importante el tema del voto y que quiere ser testigo para los jóvenes. ¿Cuán importante es involucrar a los jóvenes en esta dinámica cuando vemos que hay un ambiente de apatía? Y lo hablo desde mi perspectiva como joven,
y que considero que es importante que estén involucrados en el ámbito político y bueno, usted como especialista en el tema de participación ciudadana. Sorenny, yo soy padre además de jóvenes, ¿no? En edad universitaria. Y doy clase en dos universidades que en principio son muy distintas, ¿no? Con realidades socioeconómicas y socioculturales distintas. Pero en las dos se da un fenómeno, que es la apatía de los jóvenes por participar en política, por conocer de la política y por votar. Eso debemos vencerlo. Y eso debe ser un compromiso no de un grupo político, no de una parte del país, sino de la totalidad del país. Ojalá en los acuerdos de Barbados pueda incluirse un apartado para hablar de los jóvenes. Porque un país cuyos jóvenes no estén comprometidos con el sistema democrático es un país que no tiene futuro como sociedad. Cuando tú tienes oportunidad de hablar con académicos de otros países, incluso con personas ligadas, digamos, al mundo diplomático y opinan sobre Venezuela, dice, mira, una de las cosas más complicadas, más lamentables y más perjudiciales que tiene Venezuela hoy es que la sociedad y los jóvenes especialmente han perdido el interés por la política. A Venezuela hay que repolitizarla. Yo me he propuesto desde el punto de vista personal, no soy el único, hay gente mucho más notoria en las redes sociales. Está este chico Samuel Díaz Pulgar en el municipio de Latillo, por ejemplo, está el joven Gabo Santana en Chacao, hay mucha otra gente, pero yo desde mi perspectiva de padre, ¿verdad? Empecé por mi casa, ¿no? Convenciendo a los Desde míos. donde se inicia, desde casa. Sí, desde la familia, ¿no? Pero además he querido extenderlo un poco más allá, diciéndole a los alumnos y con quien tengo oportunidad de hablar, chicos, hay que inscribirse en el registro electoral. No sé si recuerdas en algún momento un comercial de una empresa de seguros que decía es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Es mejor estar inscrito en el registro electoral que después, bueno, si no te gusta ningún candidato no votes. Es una decisión que luego... Exactamente, a que te guste algún candidato, estés motivado, llegue el momento de votar y digas, caramba, no puedo votar porque no me inscribí. Entonces, qué bueno que me planteas el tema para que ojalá sea parte de un acuerdo de todos, involucrar a los jóvenes en la necesidad de la participación democrática en Venezuela. Importante idea, y esto ya para cerrar este segmento nos corresponde ir a una pausa. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Carlos Vidal, quien es abogado y especialista en tema de participación ciudadana y también opinión pública, hablando acerca de este panorama político y cuán importante también es incluir a los jóvenes y avanzar en el diálogo con moderación y sabiduría. Nosotros ya regresamos con más de argumentos.